Hola chicos y chicas, este video lo vamos a utilizar como explicación de la primera parte de la unidad 2. Como vimos, en la teoría, estática es una de las ramas de la física que se encarga de estudiar los cuerpos y objetos que están quietos o en reposo. Uno de los conceptos básicos es la fuerza. Podemos definirla como la capacidad para realizar un trabajo. Esta fuerza se simboliza por medio de un vector. El mismo posee punto de aplicación, un sentido, posee un nombre, una magnitud y una dirección. En nuestra vida cotidiana podemos encontrar distintos tipos de fuerza, aquellas que causan deformaciones o que producen un movimiento. Dentro de estos tipos existen fuerzas por contacto o por distancia. Las magnitudes que utilizaremos es según el CIMELA, que su sigla corresponde al Sistema Métrico Legal Argentino, y para la fuerza su unidad es el Newton. Cuando identificamos una fuerza, solo damos su valor, pero cuando hay dos o más fuerzas, surgen los sistemas de fuerzas. Para averiguar cuál es la fuerza neta que se ejerce sobre un objeto, primero hay que reconocer el tipo de sistema y luego cómo lo vamos a resolver. En primer lugar, analizaremos el sistema de fuerzas colineales, que son aquellas fuerzas que actúan sobre un mismo objeto y tienen en común la dirección, pero podemos encontrar de igual sentido o de distinto sentido. Ahora veremos cómo se resuelve la resultante en forma gráfica y analítica. Para averiguar la resultante de un sistema colineal, empezaremos con el de igual sentido. Tomaremos una fuerza 1 de 2 Newton y una fuerza 2 de 3 Newton. Utilizaremos una escala de 1 Newton igual a 1 centímetro para poder dibujar los vectores a escala. Comenzaremos con el método gráfico. En este caso, vamos a dibujar en principio la fuerza 1. Al ser de 2 Newton, dibujaremos 2 centímetros. A continuación, de donde termina la fuerza 1, comenzará la fuerza 2, que en este caso, al ser de 3 Newton, medirá 3 centímetros. Luego de colocar el nombre a cada una de las fuerzas, la resultante es la suma de las dos fuerzas, es decir, desde donde empieza la fuerza 1 hasta donde termina la fuerza 2. El método analítico nos dice que la resultante es igual a la suma de la fuerza 1 más la fuerza 2. En este caso, tenemos que la resultante es igual a 2 Newton más 3 Newton, que resultan 5 Newton. Para el sistema colineal de distinto sentido, tomaremos los mismos valores de fuerza, F1 de 2 Newton y F2 de 3 Newton. Al mismo que el anterior, usaremos una escala de 1 Newton igual a 1 centímetro. El método gráfico es similar al anterior, pero en este caso, al ser una en sentido contrario de la otra, se deberá colocar una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. En este caso usaremos la F1, que es de 2 centímetros, hacia la derecha.
Donde finaliza la F1, colocaremos el principio de la F2, pero al ser de sentido contrario, irá hacia la izquierda. Luego de colocar los nombres a cada una de las fuerzas, la resultante es la resta de ambas fuerzas. Es decir, el tramo que nos quedó libre viene a ser el valor de la resultante. El método analítico, en este caso la resultante es la resta de las fuerzas. En este caso, 2 newton menos 3 newton. Nos va a quedar un valor negativo. En ese caso, ese valor negativo se está haciendo referencia hacia el sentido de la fuerza. Es decir, si es negativa, va hacia la izquierda y si es positiva, va hacia la derecha. El sistema de fuerzas concurrente lo identificamos cuando tenemos dos o más fuerzas con el mismo punto de aplicación y con un ángulo que forman entre ellas, que en este caso lo llamaremos alfa. Para mostrar la resolución del sistema concurrente, tomaremos la fuerza 1 igual a 4 newtons, la fuerza 2 igual a 3 newtons. El ángulo entre ellas será de 30 grados. La escala utilizaremos igual que en los casos anteriores, 1 centímetro igual a 1 newton. Comenzaremos con el método gráfico. En este caso tenemos dos tipos de métodos gráficos que ustedes pueden optar por el que quieran. En este caso el primero es el método del paralelogramo. Dibujamos en principio la fuerza 1 en la horizontal, que vienen a ser 4 centímetros. Con el transportador trazamos los 30 grados desde esa horizontal, que viene a ser donde va a estar posicionada la fuerza 2. Una vez trazado el sistema, tomaremos una regla y una escuadra. La regla la vamos a dejar fija y la escuadra es la que va a ser la regla móvil. En este caso tomamos la fuerza 2 y la trasladamos hasta el final de la fuerza 1. Luego trazaremos. Tomamos la medida de la fuerza 1 y la trasladamos al final de la fuerza 2. La intersección de esas líneas auxiliares va a ser el punto donde confluye la resultante, desde el punto de intersección de las fuerzas a ese punto de intersección de las líneas auxiliares. Todo ese vector es la fuerza resultante. Como se puede ver, nos dio un valor de 6,7 centímetros. Es decir, utilizando la escala, nos queda 6,7 newton. Otro método gráfico es con la utilización del compás.
Trazamos de igual manera el sistema, con la fuerza 1 en forma horizontal, que son los 4 centímetros, y luego con el transportador trazamos la fuerza 2 a 30 grados. Una vez realizado el sistema y colocados los nombres, tomaremos el compás. En este caso tomaremos con el compás el largo de la fuerza 2. Ahora pinchamos y trasladamos esa abertura al final de la fuerza 1. Ahora tomaremos la abertura o el largo del vector de la fuerza 1 y lo trasladamos al final de la fuerza 2. Donde hacen intersección esos dos arcos, ahí va a estar ubicada el punto final de la resultante. Lo medimos para verificar y en este caso también nos quedó de 6,7 centímetros. Es decir que la resultante nos quedó de 6,7 newton. Todo esto es en forma gráfica. Ahora verificaremos con el método analítico. Para el cálculo en forma analítica utilizaremos una fórmula, que es la raíz de la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado más 2 por el valor de la fuerza 1 por el valor de la fuerza 2 por el coseno del ángulo entre ellas. Mediante esta fórmula reemplazamos los valores. En este caso la fuerza 1 de 4 newton, la fuerza 2 de 3 newton y el ángulo correspondiente a 30 grados. Recuerden, si utilizan calculadora, de colocar paréntesis. En este caso, la resolución nos dio 6,76 newton. Es decir, que si el método analítico nos da igual al método gráfico, eso me está verificando que el ejercicio está bien. Tema de fuerzas paralelas. Estas fuerzas están aplicadas al mismo objeto, pero una a distancia de la otra. Comenzaremos con la resolución del sistema paralelo de igual sentido. Para analizar el sistema paralelo tomaremos en principio el de igual sentido, con la fuerza 1 igual a 3 newton, la fuerza 2 igual a 2 newton y la distancia entre ambas de 4 centímetros. Tomaremos la escala de 1 newton igual a 1 centímetro. Para la realización del método gráfico, graficaremos el sistema. Primero, tomaremos la regla y medimos la distancia entre ambas, es decir, marcamos 4 centímetros.
En este caso vamos a hacer las fuerzas en sentido hacia abajo. Primero marcamos los 3 newton de la fuerza 1 y luego los 2 newton de la fuerza 2. Este método gráfico nos dice que a continuación de cada una de las fuerzas dibujaremos la otra fuerza, es decir, a continuación de la F2 dibujamos la fuerza 1 y a continuación de la fuerza 1 dibujamos la fuerza 2. Luego realizamos una línea del final de la fuerza 1 al final de la fuerza 1', que viene a ser la copia de la fuerza 1. Y después trazamos otra línea que cruce desde el final de la fuerza 2 al final de la fuerza 2'. El punto de intersección entre estas dos líneas me va a marcar dónde está ubicada la resultante. Pero primero tenemos que saber cuál es su valor. El método analítico nos dice que la resultante es la suma de estas dos fuerzas, es decir, de 3 newton más 2 newton igual a 5 newton. En este caso, la resultante se ubica entre ambas fuerzas. Tenemos que tomar en referencia el punto de intersección de las líneas auxiliares del método gráfico. Ahí es donde está ubicada la resultante. Hay que tener en cuenta que desde la resultante a la fuerza 1 corresponde a la distancia 1 y de la resultante a la fuerza 2 corresponde a la distancia 2. Esto nos servirá para verificar si el sistema está en forma correcta. Por lo tanto, la fuerza 1 por distancia 1 tiene que darnos igual a la fuerza 2 por distancia 2. Cuando nos verifiquen estos resultados, podemos decir que el sistema está en forma correcta. Para el sistema paralelo de distinto sentido, hay que tener en cuenta que estas fuerzas producen un giro. En la resolución de este sistema, vamos a tomar la fuerza 1 como 4 newton y la fuerza 2 de 1 newton. La distancia entre ambas es de 6 centímetros. La escala que utilizaremos es de 1 newton igual a 1 centímetro. Comenzaremos con el método gráfico. Dato importante a tener en cuenta es que el gráfico se va a ir hacia el lado de la fuerza más grande. Es decir, si vamos a colocar la fuerza más grande a la izquierda, dejemos lugar porque el dibujo se va a venir hacia la izquierda. En principio, dibujamos la distancia entre ambas, que son 6 centímetros. Luego dibujamos la fuerza 1, que corresponde a 4 centímetros. Luego, en sentido contrario, dibujamos la fuerza 2. Recuerden que si es en distinto sentido, va una hacia arriba y la otra hacia abajo. Este método gráfico nos dice que la fuerza 1 la coloquemos debajo de la fuerza 2.
podemos trazar la fuerza 1' con línea de puntos o directamente en otro color. Sobre la fuerza 1 colocaremos la medida de la fuerza 2. Ahora, con una línea auxiliar vamos a unir el final de la fuerza 1' con el final de la fuerza 2'. Trasladamos esa línea hasta que se intersecte con la horizontal. Ese punto de intersección es donde va a estar ubicada la resultante. Ese valor de resultante me lo va a dar el método analítico. Al ser de distinto sentido, la resultante es igual a la resta de estas dos fuerzas. Es decir, que la fuerza resultante es igual a 4 N menos 1 N corresponde a 3 N. Ese valor de 3 N lo trasladamos a donde está la intersección de esos dos puntos. En este caso la resultante queda hacia abajo, porque queda en el mismo sentido que la fuerza mayor. Es decir, si en este caso la fuerza mayor iba hacia abajo, la resultante queda hacia abajo. Ahora, las distancias es desde la resultante a la fuerza 1 corresponde a la distancia 1, pero de la resultante a la fuerza 2 corresponde a la distancia 2. En este caso, la distancia 1 nos da 2 centímetros y la distancia 2 nos queda de 8 centímetros. En este caso, nos verifica el sistema. Eso nos quiere decir que está bien resuelto. Esto es lo que corresponde a la resolución de sistemas de fuerza. Es necesario que luego de ver este video puedan copiar la teoría en sus carpetas y sacarse las dudas. Ya saben que tenemos medios de comunicación por mail o por la plataforma Classroom, que ahí pueden consultar todas las dudas con respecto a este tema. Nos vemos, hasta pronto.